Alejandro, Alejandro. You are currently the only person in this conference. Don't call my name, don't call my name. Bye, Fernando. Okay, people. So, vamos a esperar 5 minuticos que se conecten los demás. Les explico la actividad de vocabulario que vamos a hacer ahorita en este espacio de tutoría. Y a las 7 arrancamos con la conferencia como tal, el tema de la clase como tal. En nuestra penúltima clase, el día lunes tendremos la última y el martes nuestro parcial final. Sí, 27, 28, perdón, sí, 27, 28. Reviso un momentico. Acá. Sí, perdón, martes y miércoles. Martes la clase y el miércoles el examen. Sí, Elmer, me ha equivocado, ¿cierto? Que nosotros no tenemos clase los lunes, son martes y miércoles, entonces el martes y el miércoles. Right. Están mirando la sopa de letras del tema del día de hoy, pero vamos a adelantarla y van a sacar las palabras, están en diagonal, en vertical, en horizontal, al derecho, al revés, son solo 10 palabritas. Y con base en este vocabulario vamos a trabajar en la sesión de hoy. Entonces esa es la tarita que tenemos ahorita. Si no tienen dudas, si no tienen preguntas acerca de los temas. Y arrancamos con la conferencia de hoy a las 7. ¿Listo? ¿Qué pasó, chicos? ¿No encontraron más palabras? Ya en 15 minuticos arrancamos con el tema de hoy. Les dejo ahí una pista. Ahí están las palabras hechas imágenes en la parte de abajo. There you go. Encontramos hamburger, bien. Dancing, bien. Tenemos zombie. Uf, faltan muchas. Bueno, do sí hace parte de las palabras, pero no están aquí dentro de la lista. Go tampoco, pero bien. Faltan, miren. El cine, los libros, ¿qué? Lectura, leer, o los libros, cómics, revistas, superhéroes, action, no sé, friends, series. ¿Qué palabras serán? Come on, son 10. You are now muted. Comedy, bien. ¿Qué otras palabras faltan? Bury me inside, lay me down. Guitar, muy bien.
magazine. So people, let's start. You are now unmuted. Today we're going to start working with some expressions for talking about preferences. Do you like it? That's kind of questions that we're going to make today. So at the end of today's lessons, we're going to start working about would you like and do you like, making the difference among them for expressing our preferences and expressing some invitations. And of course, we're going to invite someone to an activity using would like to respond properly to invitations. So let's start. Vamos a arrancar hoy. Vamos a empezar. Todos preparados acá, ya están todos viendo la pantalla, estamos ya presentes, listos, escuchando, prestando atención. Do you like? Esta pregunta la hacemos cuando queremos saber las preferencias sobre algo de forma en general. Do you like salad? Do you like pizza? Do you like sodas? Do you like candies? ¿Les gustan los caramelos? ¿Les gustan las gaseosas? ¿Les gustan las hamburguesas? Cuando ustedes les hacen esta pregunta, chicos, es para responder de forma general sobre sus gustos, sobre sus preferencias, ¿cierto? Si yo les digo ahorita, hey people, do you like fast food? ¿Les gustan las hamburguesas? ¿Les gustan los perros calientes? ¿La comida rápida? En forma general, algunos dirán yes, I do, no, I don't, depende de los gustos, ¿cierto? Pero esta pregunta me encierra general aspects, general preferences. Estamos hablando de general preferences, de preferencias generales en mi vida diaria, right? Keep in mind that. Because now we're going to start working with another important topic for this. Now, let's pay attention on this. I'm going to ask you this questions. Voy a hacer preguntas sobre las imágenes que van a ver. Have a look at this. Un segundito que me están escribiendo sus compañeros al WhatsApp. Do you like rock music? Who likes rock music? ¿A quién de ustedes les gusta? Who likes rock music? How do you answer? Yes, I do, dice Roger. Good. Now, Roger, what kind of
rock music do you like? Jairo say I don't sin el not final, Jairo solo I don't y no I don't, no I don't. Good now, Roger, do you like rock music? What kind of rock music do you like? Tell me. What kind of rock do you like? ¿Qué respondes a esa pregunta que te dice, What kind of rock music do you like? Y recordemos también que tenemos dos tipos de preguntas cuando hablamos de aspectos generales. El do you like, que es para saber si sí o no, y si la persona dice sí y yo quiero saber a profundidad sobre algo, sobre ese tema, pues digo what kind, como bueno, si le gusta esto, ¿qué tipo de eso le gusta? Si le gusta la música, ¿qué tipo de música le gusta? Si le gusta la comida rápida, ¿qué tipo de comida rápida? Right? Okay, so Roger say all types. Good. Now, what about pop music? Who likes pop music? ¿A quién le gusta la música pop? ¿Quién me dice? Who likes pop music? Tell me. So Daisy say, yes, I do. Now, Daisy, what kind of pop music do you like? What kind of pop music do you prefer? ¿Como cuál tipo de música pop te gusta? What can you say? Hello. The songs of Shawn Mendes, Taylor Swift, Kane Brown. Okay, good. Those kind of. Good. Now, let's pay attention on something about the topics. Let's keep on moving, more music. Vamos a saltarnos las imágenes. Movies, horror, actions. Esas eran las palabritas que vamos a buscar en la sopa de letras. Romance, movies, documentaries. This is vocabulary that we're going to use. Movies and TV series, animation, comedy. Now, what kind of movies do you like? ¿Quién me quiere responder? What kind of movies do you like and why? What kind of movies do you like and why? Hello? Who answers? Who wants to tell me? Okay, anyways. Now, here in books, we have different kind of books. Tenemos otras palabras de vocabulario dentro de lo que corresponde a los libros. ¿Qué tipo de libros tenemos? Photography books, comic books, history books, biographies, pop-up. Do you know what is the pop-up? ¿Se saben cuáles son esos libros pop-up? Son esos libros que utilizan sobre todo en la parte infantil, en la categoría infantil, que el librito tú lo abres y salen las imágenes así levantadas como la ven ahí en la imagen, ¿sí? Como tipo 3D, que se levantan las imágenes. Esos son los libros pop-up. Now, let's have a look at this vocabulary. Todo este vocabulario lo vamos a tener en cuenta para las actividades que vamos a hacer. Now, in food, ¿qué tipo de comida tenemos? Tenemos vegetables, fruits, protein, grains, right? Granos, proteínas, frutas, vegetales. ¿Quién me da un ejemplo
de cada subcategoría de esta categoría. A ver, un ejemplo de vegetales. Les tengo una pregunta. ¿Los tomatoes son frutas o son vegetales? ¿Quién me dice? Tomatoes, fruits or vegetables. Son frutas, muy bien. ¿Por qué los tomates son frutas? Why? No, no el tomate de árbol y el tomate no. El tomate que conocemos normal, este que vemos aquí en la imagen, este tomate. Ay, pues tomate de árbol obviamente es fruta, pero el otro también. ¿Por qué el tomate de cocina, el de las ensaladas, es fruta? ¿Quién me dice? Es como para la vida, para que sepamos. Porque tiene semillas, muy bien. Todo lo que tenga semillas es fruto, right? So, por eso el tomate, el pepino, la calabaza, lo que nosotros llamamos hortalizas en español, son en inglés frutas, para que lo tengan en cuenta, right? Good. Now, let's keep on moving. Activities. Bueno, activities tenemos diferentes actividades y cuando hablamos de las actividades, vamos a recordar que vamos a utilizar el ing porque estamos hablando de los gerundios, ¿cierto? Los nombres de las actividades. It's like studying, estudiar, dancing, bailar, singing, cantar, cooking, cocinar, etc. Good. Now, who wants to tell me what's your favorite activity? ¿Quién me escribe aquí? ¿Cuál es su actividad favorita? Tell me. What do you like doing? What do you like doing? La pregunta, ¿qué les gusta hacer? What do you like doing? I like drawing. Very good, Roger. Le gusta dibujar. Good. Who else? ¿Quién más? Acuérdense en las expresiones, chicos. Utilicemos todo lo que hablamos ayer. For example, I am crazy about playing video games. Me encanta jugar juegos de video. I am crazy about playing video games. Ahí, tratemos de utilizar las expresiones de ayer. ¿Quién más? ¿Quién más me responde así como con las expresiones que aprendimos el día de ayer? What do you like doing? ¿Qué les gusta hacer? A ver, ¿quién más? For example, I love singing and dancing in initial English. Soy profesor de inglés inicial y me encanta ponerlos a cantar y a bailar, hacer las coreografías con ellos y demás. Good. I really like listening to music, Daisy. Very good. Good. Let's continue. Oh, don't you worry. Don't be sorry. Now, let's pay attention to something important in terms of the activities, right? So this is the question that I told you, la pregunta que les estaba haciendo. Do you like? ¿Les gusta? Estoy preguntándoles si en su vida en general, en cualquier momento, a ustedes les gusta eso. For example, do you like comic books? ¿Les gustan los libros de cómics? Yes, I do. No, I don't. Que son las respuestas cortas. O podemos hacer la respuesta larga incluyendo adjetivos como los que vimos ayer. Como ejemplo, yes, they are interesting. No, they are boring. Yes, they are amazing, etc. Right? Now, who wants to answer me these questions? ¿Quién me responde a estas preguntas? Do you like cookies? Pero quiero que me las respondan de forma larga, incluyendo un por qué. Regálenme en el por qué sí o por qué no. Vamos a ver, vamos a poner en práctica lo aprendido. Do you like cookies? Do you like magazines? Do you like cooking? Yes, I do because it is delicious. Yes, very good, Kevin. Pero las cookies son plural, entonces vamos a decir because they are delicious. ¿Listo, Kevin? Good, Elmer, very good. Yes, I do because they are tasty and sweet. Perfect. Now, do you like magazines? ¿Les gustan las revistas? Do you like magazines? For example, I can't stand reading magazines. No me gustan leer revistas. Que generalmente las revistas
no sé, menos que sean de sci-fi, science fiction, something like that, de ese tipo me gustan. El resto en general no me gustan las revistas. What do you think? ¿Qué hay de ustedes? Do you like magazines? Do you like cooking? I am crazy about cooking. Otra de mis pasiones es cocinar. I'm crazy about cooking. Mirar programas de televisión about cooking, like MasterChef, like Bake Off, like Nail It. I'm really into cooking and watching how to cook. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Yes, I do because it feels good. Yeah, good. Who else? Now, do you like horror movies? Who tells me? Do you like horror movies? No, because sometimes I dream that. Yeah, sometimes we dream with those. Perfect. Now, let's continue. Me avisan si a ustedes las diapositivas no les aparecen porque a mí no me están apareciendo. Es por el internet que está muy caído. And now, pay attention on something. Have a look to the first slide. Kevin say, no, I don't because they are terrible. Yeah, good. Now, pay attention to this. Do you like Aerosmith? Yes, they are amazing. Están preguntando ahí, ¿le gusta el grupo de Aerosmith? Sí, ellos son asombrosos. Pero miremos la pregunta que viene. Would you like to go to a concert next week? Of course. What is the meaning of would you like? ¿Cuál es el significado en este caso del would you like? ¿Quién me lo dice? ¿Te gustaría en este caso? Good. Perfect. That's the topic we're going to start working today, people. El día de hoy vamos a hacer la diferencia o vamos a entender la diferencia entre el do you like y el would you like. ¿Sí? Porque generalmente tendemos a confundirlos. Do you like, ya lo hablamos, lo hemos repetido varias veces, es la expresión para hablar de cosas que me gustan de manera general. Pero would you like is used for invitations or when we want to invite somebody to do something or we want to express a preference but not now, like later or in the future. Uno de los primeros significados es que estoy expresando un gusto o una preferencia por algo, pero no de manera general, sino de manera momentánea, para el momentico o para más adelante o para más tarde, ¿sí? Antes de entrar a la pregunta, porque la pregunta es muy diferente en la parte positiva, voy a escribirles aquí dos oraciones y quiero que entiendan el significado de las dos oraciones. I like painting. I would like to paint. Piensen en estas dos oraciones que les acabo de escribir. I like painting, I would like to paint. Cuando yo digo I like painting,
Estoy diciendo que en forma general, en mi vida diaria, en mi día a día, en mi presente, me gusta el hecho de pintar. Me gusta coger los colores, coger las pinturas y hacer arte con ellos, de forma general. Pero cuando ustedes utilizan la expresión I would like to paint, están expresando que ese gusto o que esa preferencia la tienen ahorita en este momento o que la quieren para un poquito más adelante, ¿sí? Ese would convierte, perdón, que hoy no tenemos concierto de vallenato sino llegaron las personas cristianas a hacer oración en la calle. Si la alcanzan a escuchar, concéntrense en mi voz, que mientras tanto ahí van a estar orando por nosotros ahí en la parte de atrás. Les decía, el would no tiene ningún significado traducido al español, chicos. Lo que hace el would es que hace que el verbo que se le ponga al lado tenga la terminación ia al español. Entonces, cualquier palabra, cualquier verbo que yo le ponga al lado al would va a terminar en ia y cuando hace esa terminación estamos representando un gusto condicionado o un gusto momentáneo. Entonces, por ejemplo, acá, I would like, a mí me gustaría pintar. Y cuando yo digo a mí me gustaría pintar, quiere decir que lo deseo hacer en este momento o que lo deseo hacer más adelante. Y se diferencia de decir que a mí me gusta pintar en que estoy expresando un gusto ahorita, mientras que con el like solito es un gusto en general. ¿Listo? Esa es la primera idea que debemos tener clara de diferencia entre los dos. Cuando se usa solo el like, son gustos en general. Y cuando usamos el would like, es un gusto momentáneo, un gusto de ahorita el momento o de más adelantico en mi futuro. ¿Listo? Now, let's start paying attention on the slide and having a look to the other use. El otro uso que le tenemos al like, al would like, en preguntas, es cuando yo quiero no hacer una pregunta como tal, donde me van a decir sí o no, sino realmente lo que yo estoy haciendo es una invitación o un ofrecimiento. Entonces, estas dos preguntas que tenemos allí, would you like to go to a party? ¿Y qué está diciendo? ¿Te gustaría ir a una fiesta? Realmente la pregunta no está diciéndole, hey, ¿te gusta sí o no? Sino que yo lo que estoy haciendo con esa pregunta es ofrecerle a la persona algo, en este caso, salir de fiesta el próximo viernes. Ahí está la otra pregunta. Would you like to dance? ¿Te gustaría bailar? No le estoy diciendo que si le gusta o no. Le estoy preguntando, le estoy ofreciendo que baile conmigo. That's the difference, right? Between do you like and would you like. Now, before going to the other charts, I'm going to show you a video. Vamos a ver un video de cómo se utiliza el do you like en diferencia hacia el would you like. Porque siempre en gramática, como lo acabo de explicar, también en significado y en la parte de escritura vamos a tener unas pequeñas variaciones. Entonces vamos a mirar el siguiente video y vamos a tomar apuntes. Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. En el video de hoy veremos cuál es la diferencia entre would like y like. Para ello quería mostrarles esta fotografía de un zoológico y decirles entre estas dos oraciones que veremos a continuación cuál es la diferencia. I would like to go to the zoo. I like to go to the zoo. El día de hoy veremos la diferencia de usar estos dos. Empecemos con would like.
Primeramente, en la lección número 45, como vemos en la pantalla, vimos que would like es la forma condicional del verbo to like, es decir, significa en español gustaría, y está constituido por el auxiliar would y el verbo like. Y hemos visto que este no cambia con ningún pronombre, sea singular o plural. La definición en inglés nos dice lo siguiente: would like indicates that you want to do something now or in the future. Y en español decimos que would like nos indica que queremos hacer algo ahora o en el futuro. Por ejemplo, I would like to go to the zoo. Me gustaría ir al zoológico. Si usamos would like en esta oración, nos indica que queremos ir al zoológico o nos gustaría. Es un deseo. Ir al zoológico en algún momento. También usamos would like para otras cosas. Por ejemplo, número 1, para pedir cosas. I'd like a beer, please. En la lección número 45 vimos las contracciones de todos los pronombres con would like. Entonces, en este ejemplo, vemos que cuando queremos pedir algo amablemente o respetuosamente usamos would like. I would, o en su contracción diríamos I'd like a beer, please. Fíjense también que en la parte positiva sirve para hacer requisiciones o hacer peticiones. Me gustaría, estoy pidiendo un favor, right? Y pay attention. En vez de estar diciendo I would like, vamos a poder hacer la contracción del pronombre con el modal would de la forma en que la ven allí. Hay que tener mucho cuidado al momento de pronunciarlo, chicos, para que se entienda y para que se haga diferente del verbo like normal. Entonces escuchemos con atención para que ustedes lo repasen en casa la pronunciación. Voy a decir primero el like y luego el would like en contracción junto con cada pronombre. Entonces, primero, I like. Se los voy a escribir ahí en el chat cómo se debe pronunciar. I like, ¿sí? Con el modal debería sonar I'd like. Se le hace esa D en la mitad. I'd like. Ahora, you like, you'd like. You like, you'd like. She likes, she'd like. She likes, she'd like. He likes, he'd like. Fíjense bien que con la tercera persona hay una variación. El verbo no va a cambiar. Ahí se los escribo. She likes. Y con este modal es she would like o she'd like. Se dirán, profe, ¿por qué no cambia? Resulta que el modal would es un verbo modal, es un verbo auxiliar. Por lo tanto, cuando yo lo utilizo, los verbos no van a cambiar. Van a quedar igual para todos los pronombres. Entonces esa es otra pequeña variación gramatical que debemos tener en cuenta y que acá la van a explicar. Seguimos mirando el video. You are now muted. Asimismo, número 2, utilizamos would like para ofrecer cosas. Por ejemplo, would you like a drink? En esta oración utilizamos would like porque estamos ofreciendo a una persona una bebida. En otras palabras, le estamos diciendo a esta persona, ¿te apetece, quisieras, te gustaría algo de beber? Would you like a drink? Muy bien, ahora conociendo esto, veamos like. Like en español significa gustar. La definición en inglés lo dice lo siguiente. Like indicates that you always, usually, or often enjoy something. Like nos indica que siempre, usualmente o a veces disfrutamos algo. En otras palabras, utilizamos like para hablar de las cosas que nos gustan y de las cosas que disfrutamos.
Para ver el ejemplo, primeramente recordemos la estructura. Primero es el subject, que puede ser un pronombre o un sustantivo, que es el sujeto de la oración, seguido del verbo like y seguido de un sustantivo. Veamos. I like apples. I es el subject, seguido del verbo like, seguido de un sustantivo. Apples. Como podemos ver, el sustantivo está en plural. No podemos decir I like an apple. No tiene sentido. Utilizamos los sustantivos contables, en este caso, manzanas, en plural. I like apples. O si quieres decir, me gustan los perros, I like dogs. O me gustan los gatos, I like cats. Todos los sustantivos van en plural, si este es un sustantivo contable. Es decir, se puede contar 1, 2, 3, 4, 5 manzanas. Me gustan las manzanas en general. Veamos otro ejemplo. A ella le gustan las manzanas. She likes apples. Primero es el subject, seguido del verbo like. En este caso es likes porque estamos hablando de tercera persona singular, she. Al verbo se le aumenta una S, tal como lo hemos visto en el tutorial número 22. She likes apples. Y ahora te preguntarás, ¿podemos usar otro verbo seguido de like en vez de un sustantivo? Sí, para ello sigamos la siguiente estructura. Primero es el subject, seguido del verbo like, y si queremos colocar otro verbo seguido a like, este verbo debe ser colocado en su forma infinitiva, es decir, vamos a anteponer el to al verbo. Veamos un ejemplo. I like to dance. Primero es el subject, seguido del verbo like, y si queremos colocar otro verbo seguido a like, entonces este debe estar colocado en su forma infinitiva, es decir, debemos colocar ese to adelante del siguiente verbo, en este caso, to dance, bailar. I like to dance. Me gusta bailar. Sin embargo, eso no es la única forma de colocar el verbo. Si queremos colocar otro verbo, también puede ir en su forma de gerundio, es decir, el verbo tiene que terminar en ing al final. Veamos un ejemplo. El mismo ejemplo. Me gusta bailar. Puedo decir I like to dance, como hemos visto anteriormente, pero también podemos colocar el verbo en su forma de gerundio, es decir, agregarle el ing al final. I like dancing. Me gusta bailar. I like dancing. También esta opción es válida. Cualquiera de las dos lo pueden usar. Muchas veces van a escuchar que la gente utiliza el verbo en su forma infinitiva, I like to dance, o también van a escuchar que las personas lo utilizan en su forma de gerundio, I like dancing, colocando el ing al final. Es lo mismo, me gusta bailar. Ahora veamos un resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Would like se utiliza para cosas que te gustaría hacer. Por ejemplo, en este caso, estás antojado de comerte una manzana. Entonces dirías, I'd like an apple. Me gustaría una manzana. Es mi deseo, mi anhelo, de comer una manzana ahora mismo, en este momento. Sin embargo, utilizamos like para cosas que generalmente amas o disfrutas. Es todo lo contrario. Veamos un ejemplo. I like apples. Me gustan las manzanas. En esta oración, cuando decimos I like apples, no es un deseo, no es lo que te gustaría. Es simplemente algo que disfrutas o amas. Me gustan las manzanas. I like apples. Esa es la diferencia entre estos dos. Ahora veamos otro ejemplo con would like en pregunta. What would you like to do? ¿Qué te gustaría hacer en este momento? De repente, ahorita, ¿te gustaría, no sé, ir al cine? ¿Ir a pasear a tu perrito favorito? ¿Comprarte ropa en el mall? No sé, ¿qué te gustaría hacer en este momento? What would you like to do? Sin embargo, cuando preguntamos con like, sería What do you like to do? What do you like to do? ¿Qué te gusta hacer generalmente?
no en este momento, sino generalmente. ¿Qué te gusta hacer? De repente, generalmente te gusta leer libros, ver películas en el cine. No lo sé, ¿qué te gusta hacer generalmente? What do you like to do? Esa es la diferencia cuando usamos would like o like en una pregunta. Ahora les recomiendo realizar este ejercicio número 30 del mismo tema que les ayudará a reforzar sus conocimientos aprendidos el día de hoy. Así es que no te olvides comentar y suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente tutorial. You are now unmuted. So, chicos, si se dieron cuenta, en los ejemplos hablamos de las características gramaticales tanto del like como el would you like. Una de las primeras características, y vamos a mirarla acá con los ejemplos, es que en el would you like, el verbo va a ir en infinitivo siempre, siempre, siempre. Siempre vamos a usarlo tú más verbo, ¿sí? Would you like to dance? Would you like to practice? Would you like to swim? Would you like to study? Siempre. Mientras que con la pregunta del do you like podemos utilizar cualquiera de las dos formas. Yo puedo decir do you like dancing o podría preguntar do you like to dance, ¿sí? Entonces, esa es la característica principal que debemos fijarnos en cuanto a la estructura gramatical. Do you like puede manejar cualquiera de los dos, con tú más verbo o con verbo más ing. Y el would you like solo con tú más verbo. ¿Sí quedó entendido? ¿Quedó clarito? Ok, perfecto. Primera partecita para tener en cuenta. Now, segunda cosita para tener en cuenta antes de continuar con las otras estructuras positivo y negativo en cuestión de la pregunta es que en las respuestas positivas y negativas para el would you like vamos a utilizar al auxiliar dentro de la respuesta. Por ejemplo, yes, I would. La característica acá es que en la respuesta corta no puedo hacer la abreviación que hacía como en la oración positiva que vimos en los ejemplos. O respondo yes I would o respondo no I wouldn't. Esas serían las respuestas cortas para una pregunta que arranque con would. Siempre que ustedes empiecen con un modal o con un auxiliar, con ese mismo deben responder en su forma positiva o negativa. ¿Listo? Así como cuando preguntábamos do you like y la respuesta era yes I do, no I don't. ¿Listo? Y ahora sí miremos los replies, positive replies and negative replies, unas respuestas positivas y negativas que podemos tener cuando alguien nos hace una invitación de ese tipo. Right? Positivamente podemos decir yes I would, que es la respuesta corta, o podemos decir yes I love to, thanks, yes I'd really like to go, of course, yes, thanks. O las negativas. I'd like to, but I have to work late. Me gustaría, pero tal cosa. Me gustaría, pero tal cosa. Siempre sería I'd like to, but. Y después del but, pues explicamos las razones por las cuales no voy a aceptar la invitación. ¿Sí? Entonces esas son las dos formas como que tenemos en general para poder responder a una pregunta donde nos están invitando a hacer algo. Good. Now, voy a preguntar así al azar unas 3 preguntitas y ustedes me responden de acuerdo a como yo les diga, si positivo o negativo. Entonces, let's see. Kevin, would you like to eat a burger? Would you like to eat a hamburger?
Yes, I really like to go. Muy bien. Pero ¿a dónde vamos si le pregunté que si le gustaría una hamburguesa? Good. Entonces, ojo que las respuestas deben tener sentido, ¿cierto? Pero bien. Sí, me gustaría. Podrías haber respondido, yes, I would like. O yes, I would. O I'd really like. Hasta el really like y hasta ahí. Good. Now, en negativo. Let's say, Roger, en negativo. Would you like to drink a beer? Would you like to drink a beer? ¿Cómo responderías en negativo? Would you like to drink a beer? ¿Cómo responderías, Roger? O let's say, Elmer, would you like to drink a beer? I would not like to drink that. Good, muy bien. O cómo lo responderían de esa forma negativa donde uno es cordial, como me gustaría, pero, a ver quién me responde. O cómo responderías tú, Elmer, de esa forma, me gustaría, pero. Si yo te pregunto, hey, would you like to drink a beer? I'd like to, but I have an appointment. Muy bien, perfect. So, tengan en cuenta estas oracioncitas que son frases típicas que siempre vamos a estar utilizando en estos tipos de situaciones. Good. Now, let's have a look at something else. Would you like versus do you like? Ya les había explicado. Just remember, solo recordemos que we use would you like para crear invitaciones o para hablar de gustos que tengo en el momento o que quisiera en el momento, mientras que el do you like es para confirmar si a una persona le gusta algo de manera general. Good. This is the practice for later on. Vamos a hacer la práctica ahorita más tarde. Let's start paying attention on the next topics. Vamos a mirar otro video que es complemento del Would You Like que les había mostrado ahorita para que cerremos allí el tema y recordemos tanto las estructuras como los usos correctos de este modal. You are now Hola a muted. todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy vamos a desarrollar el ejercicio número 30, Would like versus like. Asimismo, les recomiendo que vean el tutorial número 46, en donde hemos desarrollado ese tema. Empecemos. A continuación van a completar las oraciones con like or o would like, según corresponda. Tienen 5 segundos para desarrollar cada ejercicio. Le corresponde would like porque es un deseo, un anhelo. Me gustaría tener un carro. I would like to have a car. I would like to have a car. Siguiente ejercicio. En esta oración utilizamos would like porque es un deseo o un anhelo que ella tiene. A ella le gustaría comprar un carro nuevo. She would like. Como hemos visto en la lección anterior, would like no cambia con ningún pronombre, es el mismo. She would like to buy a new car. She would like to buy a new car. Siguiente. Utilizamos like con algo que disfrutas o amas. Me encanta o me gusta nadar. I like swimming. Como hemos visto en la lección anterior, puedes usarlo con el infinitivo swim.
I like to swim. O puedes usarlo, como en este caso, con el gerundio, terminado en ing al final. I like swimming. Ambos significan lo mismo. Me gusta nadar. Veamos el siguiente ejercicio. Utilizamos like porque de igual manera es algo que disfrutas o amas. En este caso, me encantan o me gustan los gatos y los perros mucho. I like cats and dogs very much. I like cats and dogs very much. Veamos el siguiente. Sabemos que esta oración es negativa, ya que al final dice está horrible, it's awful. Es por eso que utilizamos don't, en este caso like, porque es algo que no disfrutas o no te gusta. I don't like your necklace, it's awful. I don't like your necklace, it's awful. Veamos el siguiente. Utilizamos like porque es algo que él disfruta o ama. En este caso, a él le gustan mucho los niños. He likes children very much. Recuerden que utilizamos likes con la terminación de s porque estamos hablando de tercera persona singular. He likes. He likes children very much. Utilizamos would like porque a ella le gustaría, es un deseo. A ella le gustaría trabajar para esa compañía. She would like to work for this company. She would like to work for this company. Utilizamos el verbo like porque es algo que ella disfruta o le gusta o ama. She likes beer. A ella le gusta la cerveza. She likes beer. En esta ocasión utilizamos like porque la pregunta está iniciando con el auxiliar do. Entonces debe ir like. Asimismo, le está preguntando a esta persona si le gusta, disfruta o ama bailar. Do you like dancing? Do you like dancing? ¿Te gusta bailar? No le está ofreciendo bailar, simplemente le está preguntando si le gusta. Utilizamos en esta oración would like porque es un deseo, un anhelo de esta persona en convertirse en un profesor algún día. I would like to become a teacher. I would like to become a teacher. Ahora es tiempo de comparar sus respuestas. ¿Qué tal lo hicieron esta vez? No se olviden comentar y suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente tutorial. You are now unmuted. So, chicos, siempre tener pendiente en qué momento es que estamos hablando de un gusto en general y en qué momento es que estoy hablando de un gusto momentáneo o una preferencia momentánea, right? Now, I like it, but she doesn't like it. Vamos a hablar de preferencias y diferencias entre las preferencias. Good. So for this last topic, we're going to pay attention of this. We're going to use the adjectives to explain preferences, and we're going to express reasons for the preferences using and, because, and but. En esta ocasión vamos a mezclar todo lo que hemos visto en un solo texto y en un solo contexto. Vamos a hablar de nuestras preferencias utilizando adjetivos con el ing como los que vimos la clase pasada. Vamos a explicar razones para esas preferencias usando and, el because, el but, para crear un texto más complejo. So, let's start. Let's start paying attention on this. We're going to skip on vocabulary. And now
take a look at this conversation. Vamos a mirar esta conversación. Vamos a prestarle atención a esas palabritas que están en rojo. Do you know Andy? Sure, he is in my class. I study with him. Why? Oh, nothing. I want him to help me, that's all. I have this phone number. Call him. Okay, thanks. Now, pay attention on this. ¿Qué pasa con estas palabras que están en rojo? Esas palabritas que están en rojo están representando todo a la misma persona, a Andy. ¿En qué parte de la oración se encuentran esas palabritas? Al final de la oración. Por lo tanto, estamos hablando de los objetos de la oración. Y fíjense cómo la palabra Andy es reemplazada por la palabrita him a lo largo de la conversación. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que nosotros generalmente utilizamos el nombre propio al principio y ya para estar diciendo a cada rato ese nombre propio y evitar esa repetición, utilizamos pronombres para reemplazar esos nombres. Pero fíjense bien cómo la escritura de este pronombre es diferente al famoso he que siempre hemos visto, ¿verdad? Pues resulta, chicos, que vamos a mirar cuál es la diferencia entre los pronombres sujeto y los pronombres objeto en una oración, tanto en escritura como en funcionalidad. Right? So that's the topic of this part. Pay attention to another example. Miremos otro ejemplo. Tenemos aquí la palabra limones y vamos a tener la palabra arroz. Fíjense y chicken. Fíjense en cómo estas tres palabras van a ser reemplazadas en la conversación. Primera, Ruth. Hey Tyler, do you like lemons? Yeah, I really like them. Entonces fíjense que la palabra limas, está siendo reemplazada por el pronombre objeto them para no volver a decir, sí, a mí me gustan los limones. Ruth, and do you like rice? Yeah, sure, I like it. El arroz fue reemplazado por el pronombre it. And how about chicken? Yep, I like it too. Y fue reemplazado el chicken por el pronombre it. Why did you ask me? Este me, ¿a quién se refiere? ¿Quién me dice? De acuerdo a lo que están leyendo. ¿A quién se referirá ese me? A Tyler, muy bien. Está reemplazando la palabra Tyler. So, si se dieron cuenta, para cada objeto que yo vaya a tener en una conversación, también vamos a tener un pronombre objeto diferente. Good? So, esos son los pronombres objeto. ¿Qué son los pronombres objeto? They are used instead of the nouns. Igual que como los pronombres sujetos, cumplen la función de reemplazar un nombre propio en la oración para evitar repeticiones y para evitar estar diciendo la palabra siempre. Right? ¿Por qué? Porque ya sabemos quién es el objeto en este caso y entonces podemos utilizar este pronombre objeto. Ejemplo, do you know Andy? Andy es un nombre propio y lo reemplazamos entonces con el him en la siguiente oración para no volver a repetir el nombre de Andy. Sure, he's in my class. I study with him. Now, the object pronouns are used generally for singulars or plural, for all of them the names improper names. Siempre los pronombres van a reemplazar nombres, no van a reemplazar otros pronombres. Entonces hay que prestar mucha atención a eso. Y en singular vamos a utilizar, por supuesto, el pronombre que responda a femenino o masculino, sea him o her,
es algo que debemos tener pendiente. Cuando tenemos una sola palabra, un solo nombre, un solo proper noun, va a ser reemplazado por un object pronoun, pero debo identificar si ese proper noun es femenino o es masculino para saber cuál nombre poner. Si es masculino, vamos a utilizar la palabra him, y si es femenino, vamos a utilizar el pronombre her. Símbolo femenino. Y utilizamos la palabrita her. Ya vamos a mirar el por qué no his, ¿cierto? Es que resulta que his es un posesivo. Cuando decimos his, estamos hablando de él. Tanto posesivo pronombre como posesivo adjetivo, ¿sí? Entonces, estas palabritas son pronombres objeto. Y aquí tenemos las columnas con sus respectivas palabras de compañera. El pronombre personal sujeto son los de la columna de la izquierda. Voy a corregir allí para que no se confundan. No es personal pronoun, todos son pronombres personales, solo que los de la izquierda son sujetos y los de la derecha son objetos. Right? Sujetos, ¿por qué? Porque reemplazan a las palabras cuando son el sujeto en la oración, y pronombres objetos porque reemplazan a los nombres propios cuando son el objeto de la oración. El sujeto es el que hace la acción y el objeto el que la recibe, right? Y todos ellos son personal pronouns. Now, let's play a video. Vamos a mirar un video de por qué es que están escritos de esa forma, ¿sí? Por qué es que se utilizan con esa escritura y no con otra. Subject and object pronouns. Go English. GoEnglish.tv. You are now muted. Subject and object pronouns. Subject pronouns. I like swimming. Yo soy Luz. You work hard. He, she, it. She reads books. We drink coffee. they go to the gym. Object pronouns. me John called me. you Craig saw you. him, her, it. Andy likes her. Us, Simon listens to us. them. I emailed them. Subject and object pronouns review.
him, her, it. We. Us. They. Them. You are now unmuted. Entonces, si se fijaron en los ejemplos que ponían, siempre estos pronombres que son sujetos van a aparecer al principio de la oración porque ellos son los que están reemplazando los nombres de esas personas. Por ejemplo, si Kevin va a hablar de él como el sujeto de la acción que va a realizar, él dice, I work in a big company. Yo trabajo en una compañía grande. Y el jefe allá va a decir que Kevin trabaja para él. ¿Sí? Entonces dice, Kevin works for me. No puedo decir for I, porque en traducción quedaría como, es que Kevin trabaja para yo. Y nosotros no decimos para yo, ¿cierto? Decimos para mí. Entonces, en español, estos pronombres objeto nosotros también los llamamos pronombres reflexivos, porque a veces no los decimos al final, sino que los anteponemos ante el verbo. Por ejemplo, cuando digo es que María me enamora. Cuando digo me enamora, estoy haciéndolo de forma reflexiva y no lo dejo al final. Haciéndolo en la forma final sería María enamora a mí. Pero en español generalmente se utilizan de forma reflexiva como se los comenté. En inglés debes entender que la escritura es esta, la de la derecha, cuando hablamos de objetos, cuando hablamos que son los que reciben la acción de la oración, y la escritura izquierda es cuando son los que hacen la acción. No podemos ponerlos al revés porque quedaría mal escrito. Y al traducirse, pues la gente va a entender, vuelvo y les repito, la gente entiende al fin de cuentas lo que yo quiero expresar, pero van a decir, esta persona habla mal o esta persona no sabe hablar. ¿Sí? Es para que siempre recuerden cuál es el uso correcto de cada uno de ellos. Y en el caso de lo que Kevin preguntaba que por qué no era el his, es porque la palabrita his es otro tipo de sujeto que tenemos nosotros que se llama posesivos. Y los posesivos ya los vimos el corte pasado y hablábamos de ellos como la palabrita que me relaciona a un objeto con una persona. Entonces cuando decimos his estamos diciendo de él y ahí mencionábamos el objeto. His dog, su perro de él, ¿sí? Mientras que con el him estamos diciendo que él recibió la acción o recibe la acción de algo. María loves him, María lo ama a él recibe el amor de María, right? You are now muted. Examples. He is speaking to me. You are now unmuted. Miren ahí el ejemplo. Él está hablando o él está hablando a mí. Si yo hubiese puesto el pronombre I allá al final, se traduciría como él está hablando a yo. Y suena raro, ¿cierto? Así no hablamos en español. Por eso esa es la escritura. Lo mismo si hubiésemos puesto el him al principio, quería a él está hablándome a mí, ¿verdad? Entonces esos pronombres objetos generalmente en traducción se traducen como a mí, a él, a ella, porque están haciendo que la acción caiga sobre una persona específica. You are now muted. Hello. She is cooking dinner for him. They are listening to him. He is talking to them. We.
are in Paris with them. They are in Paris with us. You are now unmuted. So, taking into account this is how we are going to work with these pronouns. Entonces, siempre debemos prestarle atención a la forma de la escritura, chicos. Es algo que debemos considerar, tener en cuenta siempre. Revisar lo que yo escribo, revisar la forma en cómo se escriben las palabras en inglés para identificar su uso correcto. So now we're going to play some exercises. We're going to start working on some exercises before leaving the break. Vamos a hacer estos pequeños ejercicios de la diapositiva antes de irnos al break. Entonces arranquemos. Acá. Those are black shoes. Cuando digo I like them because they, whatever. Esa palabrita them, ¿a quién está reemplazando? Este them, ¿a quién está haciendo referencia? A los zapatos, correcto. Good. This is an iPhone. I don't like it. El it está reemplazando la palabra iPhone. So, that's the idea to having a look on the things. Good. We're going to start paying attention on some things. Vamos a ir al descanso. Nos vemos a las 8:15 y a las 8:15 vamos a dirigirnos a hacer las actividades de los módulos. ¿Listo? Entonces vamos al break, chicos. El día de hoy tenemos 3 actividades de práctica porque tenemos que practicar el tema del like y el dislike contra el would you like y tenemos una práctica para esto de los object pronouns. ¿Listo? Entonces nos vemos a las 8:15. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de práctica aquí antes de irnos a los ejercicios evaluables. ¿Bien? You are now muted. Before going to the practical activities of today, right? So I want you to pay attention on the following girl just to remind you the things and how to use the pronouns of the pronouns in fact, because we already see all of them. Vamos a mirar este último video que les voy a dejar ahí en el link para que ustedes lo tengan en cuenta, lo tengan pendiente, que son todos los pronombres que hay en inglés. Los pronombres personales, sujeto y objeto, los pronombres posesivos y los pronombres posesivos adjetivos. Right? Todo para que los tengan pendientes y los puedan estudiar. Good. And in base of that, después del video nos vamos a dirigir a hacer las actividades. English pronouns. Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, You are now muted. possessive pronouns, reflexive pronouns, first person, I, me, my, mine,
myself, You are now unmuted. Esos dos últimos no los hemos visto todavía, los van a ver más adelante, pero el possessive pronoun es la forma de resumir en una sola palabra al posesivo adjetivo y al objeto poseído. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo my nephew, mi sobrino, yo digo mine y con la palabrita mine digo mío. Y ya la gente entiende que estoy hablando de mi sobrino, que estoy hablando de ese objeto, de esa persona que me pertenece. Y el myself es el que hablamos de pronombres reflexivos cuando decimos a mí mismo, a ella misma, a él mismo. Entonces esos dos últimos los van a ver más adelante. Ahorita miremos solamente las tres primeras columnas. Subject pronouns, object pronouns y possessive adjectives. You are second now muted. person, you, your, yours, yourself. Third person, male, he, him, his, himself. Third person, female, she, her, hers, herself. Third thing, it, its, not used, itself. First person plural, we, us, our, ours, ourselves. Second person plural, you, your, yours, yourselves. Third person and thing, plural, they, them, their, theirs, themselves. You are now unmuted. So, chicos, entonces, como tal, esto fue lo que aprendimos en y el corte anterior, estas tres columnas. Fíjense cómo el pronombre puede ser sujeto en la oración, objeto en la oración y cuando hablamos de los posesivos adjetivos, esos pueden aparecer de la misma forma escrito tanto como sujeto como objeto, porque yo puedo decir my brother is young o como puedo decir Carlos is my brother. Entonces, en las dos oraciones la palabrita my no va a cambiar, ni your, ni his, ni her, ni its, ni our, ni your, ni their. Pero en los pronombres objetos sí cambia la palabrita, para tener en cuenta ese detalle. Y en lo que decía Kevin de que por qué no el his, fíjate Kevin que el his tiene una función diferente, es un posesivo, tanto adjetivo como pronombre. Entonces ya con base en esto, chicos, vamos a desarrollar las actividades de los módulos. Entonces recuerden que el día de hoy tenemos 3 actividades de práctica y una actividad evaluable. No dejen de hacer las actividades evaluables porque las han estado dejando de hacer. Ojo con eso. Entonces, estas son las actividades que vamos a desarrollar en esta horita, ¿listo? Tan pronto como terminen, se pueden retirar de la videoconferencia y nos veríamos el martes juiciosos a nuestra última clase. ¿Bien? Preguntas que tengan, siempre recuerden preguntar cuando vayan haciendo las actividades de práctica, por favor. Si encuentran algún error o no entiende algo, me van diciendo. ¿Listo? Entonces vámonos a dirigirnos a las sesiones 14A y 14B para desarrollar las actividades de práctica y la actividad evaluable. You are now muted.
You are now unmuted. You are now muted.